La unidad deportiva más emblemática del estado de Yucatán es el Estadio General Salvador Alvarado, naciendo en la historia un día 1 de febrero de 1939, con la celebración de los Juegos Peninsulares y bajo el gobierno del ingeniero Humberto Canto Echeverría. La jornada inaugural fue histórica e inolvidable, según algunos medios impresos. Varios corredores en relevos llevaron una antorcha desde Chichén Itzá hasta esta ciudad. Pero, ¿qué hizo el general Alvarado de Yucatán para hacerse merecedor de este reconocimiento? Entre otras cosas, fundó las escuelas de agricultura, de artes y de oficios, de bellas artes y la libre del derecho. Expidió una importante ley de repartición de tierras y de protección a los obreros. Declaró a Yucatán el primer estado seco de la República, buscando acabar el alcoholismo entre los indígenas. Pese a su longevidad, sigue luciendo mejor cada año después de un merecido mantenimiento en el año del 2020. Este lugar, que recibe a más de 5,000 deportistas que realizan los ejercicios diarios de su preferencia, prácticamente funciona desde los primeros rayos del sol hasta bien entrada la noche. De acuerdo con el historiador Mario Aurelio Díaz Güemes, la obra inició el 1 de julio de 1938 y fue diseñado por el secretario de Obras Públicas de ese tiempo, ingeniero Humberto Canto Echeverría, bajo directrices del gobierno federal que encabezaba Lázaro Cárdenas, contando con la colaboración del ingeniero Fidencio Márquez y del arquitecto Carlos Castillo Montes de Oca. El proyecto tenía como fondo un especial interés en fomentar y a desarrollar a las clases trabajadoras en la práctica del deporte como superación personal, lo cual era una visión y un propósito del general Cárdenas. El costo de la obra fue de 300,000 pesos y sus objetivos rebasados por mucho, según Gaspar Gómez Chacón, exalcalde de Mérida y deportista activo. En gran parte, el material para las gradas se obtuvo de un monumento a Felipe Carrillo Puerto que se intentaba construir en la colonia García Generés, que al no prosperar ni la idea ni la construcción, se aprovecharon las piedras de aquel adefesio. Don Bartolomé García Correa decide construir un monumento a la memoria de Felipe Carrillo Puerto del tamaño de la plaza y a una altura similar a la de la Catedral de Mérida, colocando la primera piedra el 20 de noviembre de 1932, no logrando su objetivo y trasladando los cimientos y las piedras para ser utilizadas en la construcción del Estadio Salvador Alvarado. El principal atractivo era la pista, la cual pretendía imitar a la usada en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Fue construido en tiempo récord de 7 meses en 3 hectáreas de terrenos de la ex hacienda Tanlum de Pedro Peón Contreras, contando con las comodidades y adelantos tecnológicos de la época. Ya contaba con áreas de jardines, árboles, mástil para la bandera que inicialmente medía 25 metros y sus gradas que marcaban un pebetero, así como unas torres de entrada de maratón también parecidas a las de las Olimpiadas de Berlín de 1936. Las gradas y el pebetero se mantienen intactos. Las torres, que al parecer funcionaban como pararrayos también, y lo cual permitía a algunos deportistas seguir jugando con cierta seguridad bajo la lluvia, se derribaron en la época de los 80 a solicitudes de grupos deportivos de béisbol. El estadio comunica al Paseo Montejo por la avenida Campo Deportivo y se encuentra en la antigua salida a la carretera de Progreso. Luce una pista de material sintético de 400 metros. La alberca Augusto Sayas Aguaja tiene gradas con techo, renovándose recientemente la plataforma de clavados que databa de su construcción original. Conserva el jardín del deportista con nombres de deportistas que ganaron la medalla al mérito deportivo, así como de cronistas deportivos que han ganado premios nacionales, como Fray Nano y Ángel Fernández. El Estadio Salvador Alvarado podría servir para escribir libros y más libros de sus deportistas, de sus costumbres, de todo un pueblo que venera el recinto sagrado del deporte yucateco, siendo ocupado por personas de todas las edades. Su romance con el deporte va más allá de ser un simple escenario de competencias atléticas. Es, todos lo sabemos, el referente total, porque podrán abrirse otras instalaciones, quizá más modernas, cómodas y sofisticadas, pero el estadio es el estadio, es nuestro estadio. Es y fue la casa de muchos personajes actuales y de otros que sobresalieron en la llamada Edad de Oro del atletismo yucateco, siendo famosos los campeonatos estatales de atletismo, de natación, los partidos de fútbol estatal como los clásicos, el CUM Modelo,
del Tecnológico de la Universidad de Yucatán, de la Colonia García Jiménez, de la Colonia Yucatán, el estreno de la tercera división profesional y anteriormente de los partidos de béisbol de la Liga Peninsular, en su primera etapa que abarcó 9 temporadas con los equipos Campeche, Aviación de Campeche, Estrellas Yucatecas y Cardenales de Motul, donde se dieron cita también inmortales del diamante como el cubano Ramón Bragaña, los locales hermanos Comas y los inicios de un Pires como Fernando López Abad, con las gradas del Estadio Salvador Alvarado llenas a reventar, y ni se diga también de las canchas de tenis y de frontón, siempre llenas en esas épocas. En sus pistas corrieron muchos años nuestros grandes campeones mundiales de boxeo, y muchos púgiles lo siguen haciendo en la actualidad. También ha servido de escenario para que muchos de los que fueron atletas de gran rendimiento, con el paso de los años se convirtieran en importantes entrenadores. La lista de atletas destacados es inmensa e interminable, y de sus asistentes ni se diga. El pasado glorioso y el presente intenso y moderno se funcionan en uno mismo para honrar a la catedral del deporte yucateco. El estadio era todo. Mucha gente creció allí, jugando, haciendo ejercicio y compitiendo en forma cuando nos hicimos jóvenes y adultos. Cultivó ahí a sus amistades, se relacionó para conseguir algún trabajo, se contactó para llegar a ser alguien más importante en la vida y de una u otra manera siguió ese estrecho lazo con el deporte. Recuerdos, buenos todos. Cuando éramos unos muchachitos de madrugada, brincábamos para entrar al estadio porque algunas veces se dormía el encargado de abrir la reja. En algún tiempo, los patrulleros motorizados de la policía eran llevados a la pista del estadio para practicar sus acrobacias y sacaban a todos los deportistas de la pista. Obviamente no se les permitió y entonces decidieron mandar a los patrulleros y a la escolta a practicar a otro lado, pues la pista era y es para los deportistas. En enero 18 del 2018 nace de forma oficial la Asociación Civil Acciones Deportivas de los Amigos del Estadio General Salvador Alvarado, la cual busca la preservación del vetusto inmueble deportivo, conocido como la Catedral del Deporte Yucateco, así como el ser un órgano de colaboración con las autoridades estatales para que el lugar permanezca siendo el centro principal de la actividad deportiva en el Estado. Se dice en forma oficial, aunque ya desde antes muchas de esas personas dieron su tiempo y esfuerzo para mejoras y conservación del inmueble. El señor Leonel Macías Sánchez fue elegido como presidente de la Asociación Civil, acompañado de diferentes personas involucradas en diversas actividades. Actualmente están enfocados en gestionar recursos para una remodelación integral del sitio, promover la salud mediante la gestión de supervisión médica para deportistas de alto rendimiento, así como para también los usuarios del lugar, al igual que a la organización de diversas competencias. Tendremos estadio por muchos años más, se seguirán escribiendo libros de historia sobre el mismo. En nuestro estadio de Yucatán.